¿Usted qué recuerdos tiene de la proclamación de la República, de la Segunda República Española? Hola, yo era joven en aquel poco. Me encontraba en Castellón, en el Instituto de Castellón. Allí, el 14 de abril, se proclamó la República, el 31. Entonces, yo andaba también un poco metido en política en aquella época, que era jovencito, ¿sabes? Lo único que militaba un poco era con la FUE, que se llama Federación Universitaria de Estudiantes, de aquella época. El ambiente entonces en la proclamación fue un ambiente de fiesta, ¿no? Sí, se hizo fiesta por todo España, toda la parte de todo, porque hicieron las elecciones en el 36, en el 31, las elecciones municipales, y fue una victoria bastante. Que derrotó completamente a la derecha, y Robles en aquella época. Los partidos políticos en Cuart. Partidos políticos en Cuart. En Cuart, en el pueblo, los partidos políticos. Los partidos de aquella época. En su caso, estuvo en el Radio Comunista de Cuart de les Valls. ¿Se recuerda, no? Pero eso ya era al estallar la guerra. Al estallar la guerra. La República. La República, exacto. ¿Qué función tenía el Partido Radio Comunista en Cuart de les Valls en esa época? Aquí en Cuart, poco. Es decir, ¿hacíais mítines o...? Porque en aquella época, pues, al afiliarnos al Partido Comunista, de militancia, teníamos poco. Los partidos eran muy pobres en política. Aquí, pues, aquí en el pueblo, pues había nada más que un Antonio Ribelles, que lo habrás oído nombrar y lo habrás conocido. Ese era el único que se decía y se decía que era de Falange. Antonio Ribelles. A ver. Por demás, el Partido Comunista en Cuart, en aquellos momentos, hasta el estallido de la guerra, pues, no apareció. Era poca cosa. No apareció. Al igual que otros partidos políticos, ¿no? Por ejemplo... En aquella época, en Cuart, al estallar la guerra, nada más había el casino de la plaza, que era el casino de derechas, y el casino del Barranco, que eran las izquierdas. En Cuart, en un pueblo tan pequeño, se veía claramente la división, ¿no? De gente, tanto de izquierdas como de derechas. La derecha estaba en un sitio y la izquierda estaba en otro. En la... ¿Sabes tú el casino? Sí, donde vivía Carabates. La última casa, donde vivía Carabates, donde vivía el médico, donde vivía todo eso. Vamos a ver. Ya vamos a entrar en el estallido de la guerra, ¿de acuerdo? Cuando estalla la guerra, ¿cómo se organizó el Comité Revolucionario de Cuart de les Valls? ¿Con qué fin? En el que usted participaba. Bueno, en fin, con el fin de la autoridad existente en aquellos momentos. Ahora, cambio de situación completamente, donde todo estaba revuelto, que no existía nada, se necesitaba un comité revolucionario, y claro, pues había que formarlo. Y ese comité es el que mandaba, ese comité es el que tiene la autoridad. ¿Cómo, por ejemplo, cómo llegaban a hacer las expropiaciones? ¿Provisiones? Las expropiaciones. Cuando realizaban las expropiaciones, ¿cómo se realizaba? Yo creo que en aquel momento que estábamos en el comité, el mes o el tiempo que estuvimos, se empezó las expropiaciones. Y la expropiación pues se hacía con las leyes que había en aquel momento, claro. Y se expropiaron unas cuantas fincas, o terrenos, mejor que fincas o terrenos. Por ejemplo, en el Calle de la Fuente, al final, cuando sales ya enfrente del Deportivo, ahí había un terreno muy grande que era del tío... sería mejor... ¿Cuello? No, Cuello lo tenía más lejos. Más lejos.
Badía Gil, no recuerdo yo tampoco. No se preocupe, Ángel. El tío Catinera. Ah, Catinera. La Barcelona. Y lo expropiamos, los expropió eso, y el comité mismo, en aquella época, arrasó todo, lo arrasó todo, y le plantamos naranjos. Pero ya no era del tío Catinera, era ya propiedad forzosa, que sin formalidades de ninguna especie, porque no estábamos en el comité, ni conocíamos ni los viejos ni los jóvenes, los notarios, la gente que hace, pues Se hacía. no los días por igual. No. Ese terreno que en aquellos momentos no producía o poco. El comité empezó expropiando ese terreno del tío Catinera. Por ejemplo, la Casa Cuello, que está en la plaza. Ahí estaba el local de todos los partidos. Esa casa también fue expropiada para local de todos los partidos. Ahí estaban todos los partidos, por ejemplo, del comité, o era el centro del comité. ¿Cómo usted se hizo voluntario? Pues voluntario porque, como te diría yo no estaba de acuerdo con la sublevación de Franco. Y una vez que estaba ya en el comité, el tiempo que resté en el comité, como secretario general del comité, yo fui secretario general porque tenía unos pocos conocimientos más que los viejos campesinos que eran, no sé si te acordás del tío Nadal. Nadal Maraguat. Nadal Maraguat. No sé cómo se llama, yo no lo conocí nada más que por tío Nadal. Nadal fue presidente. Todos los jóvenes que éramos más o menos afines, ya decidimos marcharnos voluntarios. ¿Cómo se vivía en el frente de batalla? ¿Cómo se vivía el día a día? ¿En el frente? ¿O en el pueblo? En el frente, una vez ya estuvo usted en el frente. Pues ya te he dicho antes, te lo he dicho. Había los anarquistas con la pluma de hierro. Había el galán con los comunistas. Sí. Y en aquel momento, pues, los republicanos no existían en ninguna parte. Pues realmente en aquellos momentos primeros de la guerra, pues íbamos con una ilusión de combate, una ilusión de derrotar al movimiento que se había sublevado contra España legal. Y el entusiasmo nos hacía olvidar mucho las condiciones que vivíamos. Llegabas al frente y no había nada. No había nada. Me acuerdo precisamente que al poco de llegar al frente tuvimos una operación y teníamos que ir a campo descubierto completamente. Aún me acuerdo yo que la primera batalla corriendo para pasar una vaguada que la Guardia Civil del otro lado, pues estaba el trigo, lo habían cortado y sabes que dejan una cacha de bar. Me clavé que iba a nariz a tirar de tierra, sangre. Así es. Y después el tiempo, pues ya una vez que estabas en el frente, ya empezabas a hacerte, si estabas tranquilo, a hacerte una chabola. Una chabola, ¿sabes lo que es? Sí, una cabañita. Una cabecita aquí para meterte cuando nevaba, pues meterte para donde te quiera. A veces te acostabas por la noche y te levantabas a la mañana y no tenías que abrir sobre todo en un frente terruero. Que se pasaba frío. Claro que se pasaba frío. Y alimentos escaseaban, ¿no? Poca cosa que llevas en el estómago. Pues justo ya te he dicho, garbanzos, lentejas, esto es lo que comíamos. El llamado rancho. Lo único que pasaba es que en Teruel también en aquellos momentos había mucha olivos. ¿Sabes lo que hacíamos? Para tener aceite, pues lo machacamos y agarramos grandes losas en un saco para que la presión de las losas apretaran las olivas para sacar aceite. ¿Dónde estaba usted en el final de la guerra y qué pensaba usted del final de la guerra? ¿Cómo veía las perspectivas de futuro? En aquella época no pensábamos nada. No pensábamos nada. Nada más pensamos que combatir,
¿eh? ¿Dónde le pilló el final de la guerra? Haciendo la guerra, ¿Dónde estaba usted? en la frente de Cataluña, en Balaguer. De ahí pasé del frente de Teruel, porque del frente de Teruel me mandaron a la escuela militar de Barcelona. A ver, y me mandaron a Barcelona a pasar los cursillos, y después que fui a la cuestión de la... ya no volvimos a la misma unidad que teníamos. Al salir ya con un grado de... salíamos todos con el grado de teniente de campaña. Ya nos mandaban pues a donde sea necesario. Entonces, usted llegó a ser teniente, ¿no? En la República. Que llegó a ser un teniente de la República. Yo soy de la República, pues. A ser un teniente. Yo alcancé el grado de teniente. Y en Cataluña... En los diarios ya vi todo publicado. Y en la final de la guerra le pilló en Cataluña. Entonces, en el movimiento, digamos, nacional que iba conquistando Cataluña, usted pasaría a Francia, ¿no? De Cataluña pasé a Francia. Huyendo mejor de los bombardeos, ¿o no? No huyendo de los bombardeos, huyendo que en el momento que los alemanes, eran los alemanes, Los nacionales. los nacionales, ya cortaron a Francia, España en dos, a Villarroz, y después hubo la batalla del Ebro. Estuvo en la batalla del Ebro usted. Yo no estuve cerca, yo me destinaron a la cabeza del puente de Balaguer, que se llama. Es decir, la cabeza del puente es que pasado el Segre, allí la República tenía un parapeto, si quieres, y estábamos allí. Y ya una vez allí, ya cuando Franco rompió el cerco de Cataluña, ya la única opción que tuvimos fue hacia Francia. Hacia Francia. Y hacia Francia no con orden, Con... sin orden, como aquel cada uno que se salve. Y así es que llegamos a la frontera de los Pirineos, con un hielo que había y un frío pues terrible. Y de allí pues nos mataron a los campos de concentración en Francia. A Prat de Molló, de Prat de Molló a San Ciprián. a Bucarest, a varios campos que había. En San Ciprián también estuvo usted, ¿no? En San San Ciprián. Ciprián. Y una vez que entramos ya en San Ciprián y todo eso, las autoridades empezaron a decir quién quiere ir a España. Y entonces el que quería volver a España lo cambiaban de campo. Para retornarlo. Otro más diferente. Y si querías ir a ver a alguien, tenías que pasar por dentro del mar para darle la vuelta a las alambradas para llegar al campo donde estaban los campos. Las condiciones en esos campos de concentración, las condiciones no eran muy buenas, ¿verdad? ¡Hola! Las condiciones eran terribles. Nada. Las condiciones eran al borde de la playa, los barracamientos militares del ejército francés, y allí me hicieron camillas, camas, sueltas. Mira, ahí tengo yo una foto hecha en los campos de concentración. Esa foto de... Esa pequeña. Una foto, una pintura. Luego un pintor catalán la hizo. pues leeré una foto después, ¿vale? Después leeré una foto con el móvil. Y vamos a ver, ya usted no eligió volver a España, ¿verdad? Yo no quería volver a España. No quise ir a América. Y a España tampoco quiso volver. No, porque aquello dependía, ¿sabes? Yo sí quería volver a España para continuar. Pero Al final se quedó. para eso te tenían que elegir, Sí, para que entraras dentro del resto clandestino que existía, sí, y ciertas condiciones. no eligieron. Y a mí el Comité Central del Partido Comunista, pues, no prefirió que no fuera. Y me quedé en Francia. De acuerdo. Y ahora, ¿me podría explicar más o menos, resumen corto, su estancia en Francia, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, usted participó en ella activamente?
¿Qué hacía? Participó en la Segunda Guerra Mundial, participó en la resistencia de Francia. Y soy sargento del ejército francés. ¿Cómo fue la lucha en la Segunda Guerra Mundial? La lucha fue criminal. La lucha fue terrible con los alemanes. Los alemanes no te perdonaban. Si caías en manos de ellos, ¿sabes? O te mataban, o te torturaban. Era algo terrible. Y así hasta el último minuto. Usted estuvo por lo menos 10 años de su vida en guerra. Mi vida la he pasado en guerras. A los 18 años estaba en la guerra aquí. Me marché a Francia, después de los 3 años de guerra de aquí de España. Estalla la guerra mundial en septiembre del 39. 4 años más. Así es que toda mi juventud la he pasado en guerras. Y bueno, ya después de todas las guerras, usted ya me imagino que se estabilizó, pudo tener una vida normal en Francia, ya se pudo estabilizar después de mucha lucha y mucho sacrificio, ¿de acuerdo? Con la derrota del nazismo ya vinieron tiempos mejores, ¿no? Entonces, Sí, tiempos mejores, la derrota del nazismo, pues, ya Francia, pero éramos extranjeros españoles, y el racismo de aquella época nos tenía. Lo único que pasa que al haber luchado con ellos, y aunque no se hubiese luchado con ellos, por ejemplo, el resto de ser republicano, por ejemplo, de la República, pues nos dieron un título de residentes privilegiados. Y eso nos permitía trabajar en toda Francia y sin tanto papelón como necesario para poder trabajar. gracias a esa lucha en la resistencia. Para a todos los, porque en general ser español en aquella época era ser republicano. A pesar que la gente cuando nos veía en los campos de concentración miraba si teníamos rabo, porque la propaganda que hacían en contra de nosotros, el racismo, Cuernos y era... Sí. Sobre todo la propaganda también. Recuerdo yo que una vez llegamos a un pueblo y nos íbamos paseando. La gente nos miraba por detrás de las ventanas y pasaba por delante de la iglesia. Vaya un cura que remata. Ahora nos pregunta ni casualmente de otros, si éramos católicos, si íbamos a misa, etcétera, etcétera, el cura. Ahora, si sabemos rezar. Y a mí me pregunta casualmente, me dice, ¿sabes el Padre Nuestro? Digo, sí. Dice, rezarelo. Ahora, el Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, ya no sabía más. Cosas así. Yeah. Anécdotas. Anécdotas. Bueno, después de muchos años, usted volvió a Cuar, ¿no? Después de mucho tiempo fuera de Cuar, usted volvió a Cuar. 25 años después. 25 años. ¿Cómo fue ese día para usted? Pues resulta que cuando terminó la guerra, Francia ayudaba mucho a Vietnam. Y al tener la libertad ya en aquella época, que no existía el fascismo, pues se crearon escuelas ¿cómo se llaman? Escuelas de Vietnam, para aprenderles, para venderles un trabajo, un oficio, ¿no? Yo, pues, como estaba dentro del partido y todo eso, claro, pues conseguí entrar en una de esas escuelas, porque yo no tenía ni oficio ni beneficio. Yo no sabía lo que era trabajar. Estaba estudiando cuando se llama la guerra, de la guerra al frente, Y del frente a Francia y de Francia a Segunda Guerra Mundial. El primer trabajo que hice fue en Francia. Y era en invierno, había como helaba a muerte. Y me dieron una pioche de esa, un pico, para hacer una zanja. Y mirabas al pico y el pico saltaba.
no podía ver La nada. nieve. Y entré en esa escuela y aprendí el oficio de tornero. Y después he trabajado en Francia como tornero. Todo el tiempo. ¿Y el retorno a Quart? ¿Cuándo vino Quart? Las medidas franquistas, al pasar tantos años, ya se moderaron. Y al moderarse, daba campo a venir. A venir. Entonces yo ya me había casado. Tenía 2 hijos. Y la familia pues quería saber, conocerlos, todo. Entonces, ¿qué hicimos? Mandé a Esperanza y a mis 2 hijos, los mandé a Burgos, que era la familia de mi mujer, de los mismos que los conocieran. Y vinieron ellos solos. Y al llegar a la frontera, a mi mujer la detienen. ¿Sabes? Porque debía haber una marca, los pasaportes, cualquier cosa, o un CD, de que nada más teníamos derecho de venir para un mes. Si podías quedarte, decían, pero si te quedas ya no sales. Entonces estabas obligado a partir del último día si quisieras, pero salir de España dentro de los 30 días. Y estuvieron ellos. Y volvieron a casa. Yo fui a buscarlos después a la frontera, cuando entraron, y nos fuimos a casa. Construí la casa, empezamos a trabajar en Francia, yo como tornero, etcétera. Mi mujer también trabajaba, porque no teníamos nada. Ella iba a limpiar casas, como una mujer de hogar. Sí. Y poco a poco pues nos levantamos un poco. Yo tardé en venir aquí, yo creo que vine en el 62, no recuerdo exactamente. Pero aquí en el pueblo, nada más que para 30 días, para 30 días. Y me tenía que presentar a la Guardia Civil, yo. Pero al llegar aquí, ni me presenté a la Guardia Civil, digo, si quieren algo ya me respirado. Pasé un mes tranquilamente con la familia, pero a los 30 días me fui de Francia. Y ya no volví, hasta 5 años después ya no volví más. ¿Y cómo fue el recibimiento de su familia? Aquí la plaza estaba llena, me recibieron. Mira, no sé si tengo fotos. Yo sí que tengo. ¿Tú las tienes? Sí, las tengo. Todas las fotos se han quedado, porque la vuelta aquí a Francia últimamente fue un poco precipitada y se han quedado muchas cosas en Francia importantes. Pero la vuelta de aquí a Francia, a España, cuando yo llegué aquí, la plaza había muchísima gente que está esperando. A recibirle con los brazos abiertos. Pregunta. ¿Qué le parece a usted la actualidad de hoy en día? ¿Cómo está la sociedad? Es decir, ustedes lucharon por unos valores y esos valores hoy en día parece que están tambaleando. ¿Cómo ve usted la sociedad hoy en día? Yo creo que España y el mundo, y sobre todo Europa, está dando un paso atrás para el avance social, el bienestar de la gente, que pudieran tener un trabajo. Aquí en España, el panorama general para todos, es negro. Y con Europa, pues exactamente igual. ¿Qué es lo que va a pasar? Es muy difícil lo que va a pasar. Esta gente que tenemos hoy, ayer, cuando estaban los socialistas en el poder, que hacían reformas, todo era malo, todo era esto, y ahora están haciendo peor. Entonces, ante esta situación, el porvenir no da nada de bueno, pero nada de bueno. Oscuro.
¿eh? Oscuro, oscuro. Pero bien oscuro.